Muy buenas, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre las gemas legendarias. Como saben, el juego va avanzando, van poniendo nuevas gemas y cada vez son más poderosas para que la gente gaste el dinero y tenga que cambiarlas. Esto hace que exista menos gemas determinadas para cada clase. Las nuevas gemas tienden a aumentar el daño y sirven para todas las clases. Aparte, gracias a que pusieron el despertar de las gemas legendarias en un nivel mucho más bajo, esto permite a los principiantes también usar gemas legendarias de 5 estrellas desde el comienzo. Y también podremos ir sumando estrellas a las gemas que tenemos. Solamente debemos añadir una gema legendaria de mayor estrellas. Por ejemplo, si esta gema fuera de 2 estrellas, poniendo una gema de 3 estrellas como material subiría. Estas estrellas no son acumulativas, siempre tienen que poner una estrella superior. Todo esto hace que las nuevas gemas legendarias que van poniendo sean una mejor opción, ya que alcanzan su poder en niveles muy bajos, tienen un daño muy alto comparado a las gemas viejas y terminan sirviendo para todas las clases, así que si cambian mucho de clase, las nuevas gemas también vienen de muy buena manera a todas las configuraciones. Antes de comenzar con este video, no se olviden de dejar su me gusta y suscribirse al canal. Tendremos una sorpresa en este video. Quiero avisar que vamos a meter todo dentro del mismo ranking, pero vamos a comenzar con las gemas de una estrella. Estas gemas son fáciles de subir, son fáciles de conseguir. La primera va a ser el ojo de Besanico. Esta gema aumenta todo el daño que infliges, pero también recibimos más daño y nuestra probabilidad de golpe crítico aumenta. Es muy buena gema para conseguir al comienzo del juego porque aumenta bastante nuestro daño, especialmente porque al comienzo del juego no tenemos tantas dificultades con el daño de los monstruos. La segunda gema solamente va a ser importante para las clases que usan el daño canalizado, como por ejemplo el bárbaro con la configuración de torbellino, el mago con desintegrar, el cazador de demonios con la configuración de acribillar. Y es esta gema trucada. Tus habilidades canalizadas consumen energía un 8% más lento y reduces el daño que recibes mientras usas habilidades canalizadas. Sirve bastante para el comienzo del juego. Otra gema que va a ser útil es el elixir de la miseria. Con esta vamos a aumentar la duración de los efectos dañinos y el daño que infligimos a los enemigos que sufren efectos dañinos aumenta a un 0,5%. Esta gema va a ser especialmente útil para configuraciones de cruzado que usan daño continuo, o por ejemplo el brujo y el nigromante. Todo lo que aumente tu daño extendiendo las duraciones de estos efectos. Y por último, si debería elegir una gema para el combate jugador contra jugador, sería la rosa negra de las gemas de una estrella. Este hace lo siguiente: cada vez que atacan tiene un porcentaje de probabilidad de invocar lianas que inmovilizan al objetivo en el lugar. Esto es especialmente molesto para muchas configuraciones de distintas clases. Ahora iremos a la parte de gemas de 2 estrellas y para eso debemos subir un poco más. Las gemas de 1 estrella se encontraban aquí, las gemas de 2 estrellas se encontrarán en el tier B. ¿Qué gemas nos van a importar a nosotros como nuevos jugadores? Primero tendremos esta: apretón de dolor, aumentará el daño infligido a los enemigos que sufren efectos de daño continuo, y casi todas las clases los producen, y también muchas de las gemas que vamos a encontrar en este tier list. Aparte de aumentar el daño, también va a aumentar nuestra velocidad de movimiento. La otra gema muy importante va a ser lamento de madre. Lamento de madre va a ser una gema muy importante que la consiguen inmediatamente en el juego porque aumenta nuestra probabilidad de golpe crítico, aparte de conseguir un segundo efecto que lanza unas púas de sangre causando daño y un efecto de sangrado que va a ser coherente con apretón de dolor. La tercera gema va a ser esta, que se consigue directamente a través del pase de batalla y por eso lleva un tiempo bastante importante en subir esta gema, y colmillo fervoroso hace que produzcamos más daño sobre el objetivo y también tenemos un bono especial contra los enemigos élites. Aparte de estas 3 gemas, también existen las gemas limitadas, que no las pongo acá porque son, como dicen, limitadas. Son un poco más difíciles de conseguir, solamente las conseguimos durante los eventos y cuando terminan se canjean por perlas telúricas para poder conseguir copias de esta y seguir subiendo. Las más importantes son Funera Cráneos y la gema de los... La más importante es Funera Cráneos, el Bejlik Carmesí
y la joya de StarCraft. Esos son los mejores de la edición limitada. Ahora vamos a pasar a las gemas de 5 estrellas, pero antes recuerden que estos son los ganadores de este mes, que son los suscriptores que apoyan al canal. Pero también si quieres ganar, tienes que seguir estas reglas para poder participar. Tendremos 2 ganadores más a partir de estas reglas en este video. Volviendo a las gemas más útiles, vamos a comenzar con el tier A y vamos a elegir acá el Jade ensangrentado. Aumenta el daño cuando tenemos un porcentaje de vida al máximo y también cuando tenemos un mínimo. Esta regla se va a mantener independientemente del porcentaje de vida que tenemos, y también tenemos el aumento de la velocidad de movimiento. También recibimos un 2% menos de daño cuando tienes por debajo del 50% de vida. Esta es una gema que salió directamente con el comienzo del juego, pero sigue siendo muy poderosa. La siguiente será Esperanza embotellada. Con esta también conseguimos el aumento de daño, también aumenta nuestra velocidad de movimiento, pero también conseguimos reducción de recuperación de las habilidades, que es muy importante para distintas configuraciones que usamos en este juego. La siguiente va a ser una gema que fue agregada hace poco y es Espiral embrujado. Con este conseguimos un aumento de daño sobre el objetivo, y si estamos en postura defensiva conseguimos reducir el daño que nos causan, y también tiene un efecto de ráfaga sobre los enemigos que golpea a los enemigos cercanos. Ahora, esta gema es muy buena cuando nosotros usamos habilidades que ocupan mucho espacio y que ocupan varios objetivos, porque el tiempo de reutilización de esta es interno sobre los objetivos. No significa que lo usamos una vez y la dejamos de aplicar, sino que el tiempo cuenta sobre cada objetivo. La siguiente gema legendaria es Motor Colosal. Con este vamos a conseguir aumentar el daño de habilidad, pero también vamos a conseguir aumentar el tamaño de nuestro personaje, y con esto conseguimos más rango de las habilidades. Y también Motor Colosal te otorga inmunidad a los efectos de repulsión. La próxima gema es Témpano sanguíneo, que es un complemento muy importante para el golpe crítico. Tus golpes críticos te hacen entrar en un estado de furia de sangre, lo que aumenta el daño que infliges y también el daño de golpe crítico. No el porcentaje, sino el daño resultado del golpe crítico. Pero no es todo, porque aparte también tiene un efecto de daño continuo que causa sangrado. Y con este efecto de sangrado también aumentamos la probabilidad de golpe crítico por cada enemigo que sangre hasta un máximo de un 4%, que esto cambia según los rangos. Ahora las gemas que van a estar más arriba en el tier S y van a estar en este lugar porque son muy buenas para los principiantes y alcanzan poder a muy bajos niveles. La primera gema es Consecuencia Caótica, que con este causamos daño a partir de las explosiones que van a causar nuestros golpes críticos. Pero aparte de conseguir esta aura, va a aumentar nuestra probabilidad de golpe crítico y también nos va a dar un extra de daño contra los enemigos quemados. La otra gema que estará aquí es Tumba de Leviatán. Conseguimos mucho daño con pocos niveles. Infligir daño te otorga profundidades abisales durante 6 segundos, lo que aumenta el daño que infliges en un 16% y hace que tus golpes críticos te otorguen presión compuesta durante 1 segundo, lo que aumenta la eficacia de profundidades en un 20%. Y también infligimos un 3% más a los enemigos que sufren efectos dañinos. La última gema que pondremos aquí va a ser la última que colocaron en el juego, que es Deseo Infernal o Deseo Abérnico según el idioma que ustedes tengan. Porque esta gema es muy buena porque conseguimos aumento de daño y también velocidad de movimiento. Aparte de eso, infligir daño a los enemigos imbuye en fragmentos de fracciones de almas en sus cuerpos durante 6 segundos, lo que aumenta el daño que reciben de ti en una cantidad equivalente al 40% de la bonificación de daño pasivo y se acumula hasta 5 veces. Aparte de eso, los fragmentos de fracciones de alma también reducen la duración de los efectos beneficiosos de los enemigos, que esto sirve para jugador contra jugador. Si estás recién construyendo tus gemas, recién comenzando en el juego, tienes que ir por esta. Ahora bien, esto no es muy bueno para los jugadores veteranos que ya cuentan con Jade ensangrentado y Esperanza embotellada. Es por eso que este ranking es pensado para las gemas que consiguen poder mucho más rápido a niveles más económicos. Espero que te haya servido este video y no se olviden de dejar su me gusta, suscribirse al canal y cualquier duda en los comentarios.